Hola amigos, bienvenidos a Wine Clubs, al capítulo número 12, al 12º capítulo. Estamos en el tercer capítulo de la trilogía de otros tipos de agricultura, distinto a la convencional. El primer capítulo estuvimos hablando de agricultura orgánica, segundo capítulo de agricultura biodinámica, y en este turno hablaremos de agricultura regenerativa. El invitado de hoy es Eduardo Jordán, enólogo jefe de Miguel Torres, de vasta trayectoria, amigo, enólogo, Mateo, trabajador, alguien yo creo que nos vamos a hablar de la regenerativa, pero también su filosofía de hacer los vinos. Así que ahora vamos con nuestro 12º capítulo de agricultura regenerativa. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Wine Clubs, capítulo número 12. Tengo el agrado de estar con un gran amigo, Eduardo Jordán. Muchas gracias por recibirme aquí en la bodega. Profesor, Padre, placer, agradecido. muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora seguimos con la temática donde partimos con tres tipos de agricultura. La primera fue la agricultura orgánica, la estoy hablando con Noelia Orts, después con la agricultura biodinámica con Álvaro Espinosa. Y el día el turno, maestro, vamos a hablar de agricultura regenerativa, que ya está bien en boga ahora, así que le diría, bueno, definirla, conversar, pero antes de ir al tema de la agricultura regenerativa, quería saber un poco, bueno, eh, de Santiago, de Curicó, que ahora es tu ciudad natal. Cuéntanos un poco, bueno, Bueno, ¿dónde naciste? partí quizás al revés. Hoy día, Ah, claro. casi curicano, ya viviendo prácticamente 6 años acá, en Curicó. Feliz de ir acá. Eh, pero soy santiaguino de familia sureña. Hoy día, no sé si sería sureña, porque son de Talca y San Javier. Mi mamá de San Javier, mi papá de Talca. O sea, toda mi relación de chico siempre fue en el campo. Ir a andar a caballo, venía en viña, de bodega antigua, la Ah, no típica. tenía idea. ¿Y esa cerca de San Javier? Sí, en San Javier mismo, el campo todavía lo tenemos. eh, pero nací con los lagares, con los tanques de madera, las cubas de madera antigua, de Raulí. Es un formato artesanal, pero un formato antiguo que subsistió por mucho tiempo. Así que siempre relacionado a eso. Entonces naciste en Santiago, te venís los veranos para acá. O sea, salía hoy día y en la noche o al día siguiente máximo el tren y me venía acá al campo y estaba todo el verano o todo el invierno, todas las vacaciones. Sí, Perfecto. ¿Y sí. tú tenés más hermanos? Sí, tengo una hermana que es mayor y un hermano que es menor. ¿Y alguno ligado al campo? No les gusta, a mi hermano menos, mi hermano ingeniero civil, mi hermana le gusta más el campo, pero no está ligado, le gusta. Sí. Ya. Y el tema, bueno, como nos contáis, ese tema de vino que está ligado por tu familia venía de tu abuelo. Claro, mi abuelo partió el campo con mi abuela aperrada, venía de familia española, conoció a este chilenito, se compraron un campo, empezaron a trabajar y mi abuela se subía al tractor, olvídate, o sea, aperradora, sí. Oye, ¿y ese campo qué tiene plantado hoy día? ¿Te quedan viñas, dijiste? Sí, o sea, a ver, nos quedaban viñas, lamentablemente el negocio para todos ha estado duro y son viñas que eran, las últimas estaban plantadas en el año 78 en Sauvignon Blanc y tenía unas muy antiguas, más de 80 años de país en otro campo, pero a raíz de los precios, del aumento de los costos y todo, tuvimos que no, arrancar finalmente eso. Tenemos la bodega, ¿no? Ya. Sí. ¿Y vino, tenías recuerdo de vino de ahí? ¿Haberlo probado más chico? Por supuesto, es rico, los países ricos, ¿Sí? porque además hacían una mezcla con algo, eran dos campos, uno de país de secano y el otro que teníamos tinto, principalmente Cabernet, un poquito de Merlot, Carmener y algo de tintorera. Entonces se hacía una mezcla que era un rico país con un mejor color y vinos que duraban perfecto 3 4 años. O sea, me tocó en la última etapa incluso ofrecerlos para la venta, a granel por supuesto, pero te diría que eran súper ricos y hechos en forma absolutamente artesanal. Qué buena. Oye, entonces, ¿y cuándo tiene que ver con eso lo que elegiste, agronomía después de enología o fue por otra razón? O sea, siempre supe, mi papá es ingeniero agrónomo, era ingeniero agrónomo, siempre supe que el campo era lo mío. Ya, o sea, se te estaba clarito de chico. Puede haber sido que al principio quería ser carabinero, la típica cuando uno es chico, pero después agrónomo de todas maneras, y cuando me metí a agronomía decidí, pucha, uno empieza en el futuro, acá, allá, no sé por qué, dije economía agraria, ¿Ya? ¿ya? Dije, va a manejar, si el día de mañana uno tiene una empresa o algo así, manejar las cosas, me gusta el número también, ¿ah? Entonces dije, ya, puede ser. Y cuando estaba haciendo la especialidad me di cuenta que no sabía si podía estar sentado todavía En una en una oficina. oficina, calculando cosas, computador, medio lata.
Entonces me tomé un tiempo, me tomé un semestre. Mi papá, olvídate, me dijo, ¿qué lo querés tomar? Tómatelo. Yo nunca pensé que iba a hacer esa respuesta. Me tomé un semestre de universidad, pensé esto y finalmente dije, ya, lo voy a terminar y voy a hacer después lo que quería hacer, que era enología. ¿Y tu papá qué especialidad tenía? De riego. Ya. Sí. Entonces, mi papá es de la Chile, yo de la Católica, pero Buenas finalmente... conversas. Ah, buenas conversas, sí, buenas conversas. Pero así que finalmente salí de la universidad con las dos especialidades, con economía agraria y con... Ah, ¿y terminaste economía? Ah, yo pensé. Y Ya. sí, terminé economía agraria y después terminé enología. Ya. Sí. ¿Y tu acercamiento al vino antes de esta tecnología había sido por el campo de tu familia o Sí. algún otro acercamiento? No, básicamente eso. ¿Y en tu casa de vino el fin de semana, vino todos los días? Mi papá, la copa, sí. Mi papá no era agrónomo, pero no era de vino, o sea, no era de viña. Era de otros cultivos, pero no de viña. Y sí, siempre la copita, pero nada especial. No, claro, pero como parte del diario, como parte de Exacto. la comida. Sí. La copa diaria. Oye, y después ya terminaste tecnología, Ujú. primera pega o práctica, no sé. Sí, la primera práctica fue en la Viña de Martino. Saliendo de la universidad, un día me encuentro con Felipe Miller, ¿Ya? que en ese tiempo estaba bien, tenía un año ya recién en De Martino, que Perfecto. lo habían contratado, y me cuenta que estaba en esta viña, que era súper buena, y iba a empezar a trabajar de forma permanente, y me dice quién era el jefe, que era el Reta, así que me averigüé, una busquilla, conseguí las cosas, ¿Ya? y había una feria de vino en Casas de Lomata, y iba a estar De Martino ahí, entonces pagué la entrada, fui a la feria, puta, con mi misión de conocer al Reta, lo conocí, estaba ahí, tuve suerte que estaba ahí, y empezamos a conversar de vino, y le dije que quería hacer una vendimia, me dio el teléfono de la viña, obviamente, así que el día lunes llamé por teléfono, dije una mentirilla que llamaba a la Universidad Católica para que me pescaran, porque si no me iban a Claro. tirar por el desvío, Bien. que necesitaban hablar de la Universidad Católica con él, así que me Buena dieron... táctica. Ah, vela, sí. Así que hablé con él y ya pues me dijo que me fuera al tiro, me hizo la entrevista y partí de ahí, eso fue el 2001, la primera práctica en la Viña de Martín. Perfecto. Y esa fue la primera vendimia. La primera vendimia. Sí, el primer año te diría que fue súper bueno. El 70% del tiempo de la vendimia fue en los campos, como ayudante, sacar muestras, ir a revisar las viñas, estimación de rendimiento, ese tipo de cosas. Y el 30% restante lo hice en la bodega. Y el segundo año, que fue el 2002, ese año ya me repetí la vendimia ya, me encontraba que era una buena vendimia, el equipo muy bueno, se pasaba bien, se vendía harto. Así que me hice una segunda en Día de Martino, pero 100% ya en la El bodega. lado. Sí. Y de ahí te quedaste, pues, ¿no? Sí, pues de ahí me fui a Estados Unidos, la típica práctica que uno hace cuando está saliendo de la universidad, ir afuera, aprender algo inglés. Y ahí me fui a Estados Unidos, Washington State, arriba, en una bodega que era grande, Chateau Saint-Michel, pero me tocó una bodeguita chica de esta bodega grande, ¿ok? Ok. Donde hacían tinto, normal que ellos hacen en blanco, pero esto era algo especial que ellos hacían. Pero fue súper entretenido, una ciudad chiquitita, o un pueblo más bien dicho. Me tuve que ir solo, el tema del idioma, así que fue una experiencia tremenda. ¿Ya era inglés o estáis recién soltando? No, nada, había estudiado, hablaba poco, pero ya con mi diccionario, al principio, no sé, el primer mes, con el diccionario y todos se reían porque Ya. yo iba hablando y con mi diccionario y ya después, no sé, a los 2 meses ya iba a comprar sin el diccionario y como era un pueblo chico me decían, ya ¿Aprendiste? aprendiste, ya no necesitas diccionario. Sí, un poco, sí. Qué buena. ¿Y de ahí volviste a Estados Unidos y te ofrecen pegan de Martino o hiciste otra cosa? Claro, llego a Estados Unidos y me llaman y me dicen que el enólogo de Granele se va y que yo soy de los dos candidatos que Marcelo Retamal propuso para quedarme con el puesto. Así que fui, ya conocí al dueño y en la misma reunión de entrada, como ya lo conocía 2 temporadas, me propuso que me quedara y yo obviamente quería y me quedé ahí. Entonces partí como enólogo jefe de los vinos de Granel. El de Martino tiene dos áreas. Dos áreas, Ya. sí, dos áreas. Un área que es de botella y donde yo había trabajado y un área de granel. Estoy súper contento de haber pasado por esa etapa porque fue la etapa que me permitió por primera vez formar equipo. No había equipo formado, entonces me tocó formar equipo, se construyó una bodega nueva, así que me tocó un poco ver todo el detallito de armar una bodega de cero, porque antiguamente Martino tenía esa bodega con tanques de madera, principalmente la antigua, ¿Ya? y hizo una bodega totalmente moderna, Hacerlo graneles, claro. bien hechos, Pero ¿cachai? De buena calidad.
Así que fue súper entretenido, siempre el nexo con el equipo de botella que era el Reta y Felipe. Así que una vez que ya se fue Felipe, después de 4 años, el año 96, el año 96 creo que fue, ahí del 2006, ahí pasé yo como segundo enólogo de Martín. A trabajar, claro. Sí, Y ahí estuviste varios años. 16 años. Sí, harto tiempo. Harto tiempo. Eh. Oye, tenía anotadas aquí algunas de las preguntas, pero yo creo que bueno, ya está. El podcast y todos lo conocen a Marcelo, yo trabajé con Felipe también, Ajá. Mil Event Tabalí, de Martino por distintas razones, también con Renan, que como que se entrelazan varias historias. Sí, sí. Pero obviamente de Martino justo en esa época, entre los 2000 al 2020, por decirlo de alguna forma, esos 20 años, está este concepto, bueno, como ir a buscar lugares, ir a hacer la variedad o el vino en el mejor lugar, no, Ujú. no lo clásico sistema que todavía está en muchos lugares, que es como todas las variedades al lado de la bodega, ojalá cerquita, que no haya flete, Ya. pero no como esta búsqueda que el carnet se viene acá, vamos a buscarlo y ahora mismo donde que. Y también yo me acuerdo, no sé, por de haber sido 2011, 2012, la época de las tinajas también, como hitos Sí, que tuve Martino. sí. ¿Qué recordáis de esos hitos que fueron varios? O sea, súper contento, feliz de haber trabajado en De Martino, fue una tremenda experiencia, una viña familiar, uno tiene a los dueños muy cerca, un tremendo equipo, el Reta siempre se portó súper bien, es un muy buen jefe. Yo siempre cuando me fui de Martino, le dije, ¿sabes que estuve 16 años y nunca peleamos, nunca discutimos? Obviamente pensamos distinto y el Reta manejaba muy bien la parte macro en general, yo me llamaba la parte micro, entonces el complemento era bastante Buen bueno. equipo. Sí, buen equipo y no, yo lo agradezco harto porque me dejó que aprendiera mucho, que tomara decisiones. Por ejemplo, cuando hacía vacaciones, el Reta me decía, no sé, te tomaba 3 semanas, un mes, podía tomarse, y me decía, un pita, yo me voy de vacaciones, y usted sabe lo que son las vacaciones para mí, así que en este mes o 3 semanas, yo no quiero que me llamen nunca. Si usted se equivoca, a la vuelta lo arreglamos. ¿Ah? Puta, eso único, para mí es una responsabilidad increíble, pero finalmente te traspasaron una confianza que es difícil de repente que te la den. Sí. Y yo le agradezco mucho y he tratado en el tiempo un poco de eso también, de entender que que uno tampoco es indispensable para todo, ¿cachai? Ok. Y si tenéis buen equipo, pucha, eso es. Puta, y al final yo lo hablaba ahora uno con chicos de la vendimia, y al final de las mejores formas que hay para aprender es sentir la responsabilidad, po, weón. Porque si no, siempre vaya a pensar que alguien va a tomar la decisión por ti, yo creo, cuando uno realmente aprende, es cuando tomáis la decisión bien o mal, lo más importante es por qué lo tomaste, y ahí como que uno va aprendiendo, weón, y esas son claves, po, weón. Por supuesto, eso es lo que yo aprendí, como te digo, hoy día trato de hacerlo, de delegar, ¿cachai? Que es una expresión de uno, de confianza con la otra persona y está bien, pues son parte de los equipos, cada uno tiene sus responsabilidades y si tiene un buen equipo, puede hacerlo. Sí. Oye, aparte como que había buena onda, y yo Sí. doy fe de eso, po, conozco a Marcelo, te conozco aquí, conozco a Felipe, te conozco a Renan, que también trabajaba en la Sí. Versailles en esa época. De los hitos que te acordáis, así como, o cosas que te acordáis especiales, bueno, y ese vino, ese viñedo. Bueno, sí, hay hartos. En general, las salidas con Renan, Punta Tuba al norte, con este viticultor que nos abrió las puertas en su momento de Cauquenes, cuando Cauquenes era el Valle, el Maule, Cauquenes en general está bastante fuera de los radares, Fuera el mapa, por pues, el mapa, más que nada iba a las bodegas grandes a comprar volumen. Y ahí Renan nos dio una ayuda gigante, pero ahí lo conocimos como viticultor y como persona, hay una tremenda persona. También nos cagamos de la risa en general con él. Y alguien que se manejaba muy bien con la gente, cómo transmitir un mensaje. Entonces te diría que él me transmitió eso y la ida al norte, que lo pasábamos. O sea, siempre lo primero, trabajo, pero también se pasaba bien. se tenía que pasar bien. Entonces eran los medios piques y lo pasaba ahí bien. Lo otro, las tinajas, pues tú cuando partimos con el proyecto Las Tinajas, antiguas viejas tinajas de Itata, me tocó ir al sur de Itata por harto tiempo, me iba de repente de una semana completa para entender el lugar, para conocerlo, conocer a la gente, y lo más divertido eran dos cosas. Una es que para negociar la uva tenían que pagar cash, si tú dices, ya jefe, ni un problema, yo le vendo la uva, pues usted me trae los billetes, no me traiga contratos, nada, yo me trae los billetes y yo le paso la uva. Era así, Pasando y pasando. pasando y pasando. Hablaban que uno era el norte, yo era el norte. Para mí el norte es para el norte, para Sí. Rimarí, para allá. Y lo otro que me tocó con productores que, por ejemplo, se cachaba que la señora era la jefa, pues entonces uno negociaba con él
pero tenía que darle a la señora, Por porque si si no, no, grande. cosas de ese tipo, pero que eran súper entretenidas. Sí. Oye, una pregunta que siempre cuando le empezaron a hacer el proyecto de Tinaja para recuperar la Sí. agua, eso fue titánico, po. Sí, fue titánico porque la idea, a ver, Marcelo había viajado por una parte del mundo vitícola y llegó con esta idea de las tinajas, una súper buena idea, para ese tiempo sobre todo, rescatar una tradición como es eso. Y un día me dice, compita, me voy de vacaciones, este es el proyecto, lo tengo en la cabeza, pero hay que ejecutarlo. Así que tiene Bueno, 3 semanas para conseguirme las tinajas y todo, y puta, me maté y me las traje las primeras 8, todavía me acuerdo, los primeros 14 en la camioneta, una a una. Fui buscando por el sur los datos y todo, la subí a la camioneta y la llevaba a la bodega. Y así hicimos la primera vendimia, con esas 14 primeras tinajas, y fue un exitazo. La primera vendimia fue la 2011, a 11. partir del Yo me acuerdo 2010, ese. sí. Y que salió, fue un tremendo año, 2011 un tremendo año, entonces salimos con algo novedoso, con tremendo año para vino y sobre todo para esa zona, así que súper bien. Después terminamos consiguiendo un proveedor que obviamente llegaba en un camión que las traía al sur Sí, y llegamos a tener 180. Sí, esa sí que es pega. harta pega, cada una con mucho cuidado, sí. Oye, y lo otro que yo creo que lo mencionaste tú de pasar, yo entiendo que sí, pero también tuviste la oportunidad de viajar cuando estabas, y la gira técnica también fue parte del proceso Sí, formativo. sí, sí, o sea, eso un poco lo que tenía eh, Marcelo en su momento, Retamal, y obviamente yo seguí con esa línea y la mantuve y obviamente cuando ahora me cambié a Miguel Torres, una de las cosas que pedí en el fondo es mantener eso. O sea, uno podía negociar la plata, pero el viaje no. Ese no se negocia. No se negocia y todos los años tengo un viaje técnico de de 2 semanas. Bueno, pero lo importante es un foco también que le sirva a la empresa y Una temática. una temática. Así que la hemos ido respetando y feliz. Qué bueno. Sí. Oye, me imagino ese minuto de dar el paso de cuando tomaste la decisión de Martino venir a Torres. ¿Cómo, cómo fue vos? ¿Cómo Chuta, te... no fue fácil porque uno entiende que esto fue, ya tenía más de 40 años, que no es viejo, obviamente, todavía está ahí, ¿Sí? pero yo tenía un mundo casi perfecto en el sentido que trabajaba en la viña que me gustaba, con una familia que conocía mucho tiempo, tenía la confianza con ellos, con un equipo formado por nosotros, con un jefe que era todo cohete como Marcelo, vivía en Santiago, vivíamos a 700 metros del colegio de los niños, Claro, ¿cachai? todo más o menos cerca. Todo más o menos ordenado. Entonces, pero el gerente general de acá, Jaime Alderrama, me había conocido el de Martino trabajando juntos, él trabajó allá, entonces necesitaba tener alguien de su confianza acá y me llamó y estuvimos hablando harto tiempo. Y finalmente me llama, me dice, oye, ya sabes que esto se acabó, nada más de seguir conversando, quiero que te vayas ahí. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí lo pensé, un año. Ah, fue largo el proceso. Sí, un año, porque es familia, entonces lo conversé con la familia de este tema de movernos, dejar los trabajos, en ese tiempo mi señora, ¿cachai? Entonces era como difícil, pues a un pueblo, a una ciudad hoy día, como es Curicó, pero que no conocía, claro, no tenían amigos acá, no conocido, entonces era todo algo nuevo, pero algo me dijo Hay que... que hay que ir. Y el desafío era como, independiente que teníais, estáis súper cómodos, ya el desafío era poder buscar otro horizonte, poder innovar en otras cosas, poder... O sea, me atrajo varias cosas. Me atrajo uno, número uno, que tenía la confianza de quien me llamo, que era Jaime Alderrama, el gerente general actual, que lo conocía como persona, como era, así que bien. Eh, Segundo, una bodega multinacional, de origen española, súper conocida en el mundo, con muchos proyectos, muchas cosas interesantes, que trabajaba así como en De Martino, estaba trabajando en Limarí y en Osorno, entonces era súper amplio, como un poco poder traspasar también lo que había aprendido en De Martino y poderlo Poner acá. poner acá en Torres, Miguel Torres. Sí. Oye, y bueno, lo mencionaste, pero Miguel Torre, bueno, está metido en varias cosas, bueno, obviamente España, no solamente en España, y una de las temáticas, de hecho, me acuerdo, había una charla de Torres sobre agricultura regenerativa, Sí. que fue en Casipa, si no me equivoco. El, Algún 2000, año, el 2021, sí. parece, sí. Y bueno, un poco, ¿cuánto parte esta historia, una la viña, y no sé si personal tuya, cuando te empiezas a meter con la agricultura regenerativa?
cómo te empezáis a empapar de esto, dónde lo viste por primera vez. Sí. Mira, la agricultura regenerativa parte en Miguel Torres en España. Miguel Torres Mazas, que es el hijo, había visto esto, había empezado a trabajar en la viña en España y creyó mucho desde un comienzo. Entonces lo empezaron a aplicar en España y obviamente él venía a Chile una vez al año y nos habla de esto de la agricultura regenerativa, estoy hablando del año 2021, 22. Cuando fue, pero ellos partido en España antes, Antes, ellos deben haber partido el año 2019, 20, ¿ya? ¿okay? Con esta idea y ya el 21 lo tenían funcionando. Y llegan a Chile y nos dice a nosotros, al equipo, que quiere también acá en Chile trabajar de esta manera y que empecemos ya a movernos, a aprender para poderlo llevar para realizarlo. Así que esto parte hace 3 años, yo te diría que el 2022 comenzamos con algunos ensayos chicos, empezamos a averiguar gente, a entender un poco, nos contactamos con gente en Argentina que trabaja hace mucho tiempo, pero la parte principalmente de animales, manejo animal de pradera, que ahí parte esto, la agricultura regenerativa. Hoy un poco a Sí, volver antes de meternos lo que hemos conversado de agricultura orgánica, sí, después biodinámica, que podríamos decir, o sea, todo versus convencional, un sí, poco del sí. parangón. Lo orgánico, obviamente, estamos dejando los productos activos que decía, lo biodinámico también se mete los animales, también temas energéticos, la luna y distintos temas de energía. Cuando tú te vas a la capa regenerativa, Ujú. ¿qué está agregando o en qué espectro tú crees que estáis situados? Mira, lo regenerativo depende lo número uno es que tú estás regenerando, como dice la palabra, regenerar los suelos. Eso quiere decir que le estás nuevamente dando vida al suelo. Cuando yo muevo los suelos, mm, cuando yo paso un arado, una rastra, y saco el material vegetal y dejo el suelo de profundidad expuesto a la luz y a la temperatura, voy matando microorganismos que hay en el suelo. Muchos de ellos, la mayoría, son los hongos. ¿Okay? Hay vida, pero lo que te permite mejorar la fertilización de forma natural son los hongos del suelo. Bacterias siempre van a haber muchas y son más resistentes. Los hongos es el problema. Son los que más sufren. Los que más sufren y los que uno tiene que regenerar. ¿Okay? Cuando yo logro que haya un balance entre hongo y bacteria, los suelos empiezan a generar esta fertilidad o fertilizantes solo porque siguen captando, número uno, el carbono, lo siguen dejando en el suelo porque al tener una cubierta vegetal, esta cubierta vegetal, pasto, digámoslo, o coberturas que yo quiera hacer, mostaza, haba, centeno, lo que yo quiera, captan en el fondo el carbono y a través de la fotosíntesis dejan ese carbono en el suelo. No se va hacia la atmósfera como gas carbono. Entonces, por un lado, la agricultura regenerativa, al mantener estas praderas, hacen que el gas carbono, el CO2, no vaya a la atmósfera y no afecte el cambio climático, número uno. Y número dos, mantengo este carbono en el suelo y por lo tanto en el tiempo, en el mediano largo plazo, genero una fertilización natural. Y lógicamente esa fertilización natural se da si es que tengo vida. Esto que yo te digo de la relación de hongos versus bacterias. Entonces podríamos inferir, obviamente, que el paso de que sea orgánico viene por sentado. Sí, o sea, para nosotros, acá en Miguel Torres, nosotros partimos el año 98 transformando nuestros viñedos a viñedos orgánicos. O sea, llevamos mucho tiempo, de hecho el 100%, tenemos 8 campos hoy día plantados con viña en distintos lugares y los 8 campos son manejados 100% en forma orgánica y certificados orgánicos. Entonces, esta transición a la agricultura regenerativa ha sido relativamente fácil porque muchos de los manejos ya los Ya hacíamos, lo sé. ¿sí? Nada más que hoy día estamos preocupados de dejar una mayor cobertura una cobertura vegetal, ¿ok? Antes, por ejemplo, manejábamos quizás mitad de una hilera entre hilera con cobertura, la otra no. Hoy La día, otra la arrastrada y la sí, la arada. arrastrada, la areada, hoy día se deja el 100%, ¿ok? Solo por ahora estamos manejando quizás la línea, la hilera, y con eso en el fondo uno asegura que si está con riego, por ejemplo, el agua y el fertilizante llegue a la planta, pero el mínimo lo que te pide la certificación es un 85% de cobertura vegetal. Eso te iba a preguntar más Sí, adelante, pero ya que lo ya, tocaste, podemos adelantarlo. sí, Yo, más o menos lo que investigué, encontré 3 o 4 certificaciones, una que se llama ROC, sí. una que se llama Regen, y una que tiene que ver como Soil Carbon, que es con la iniciativa de captar carbónico. ¿Cuál sería la que Boca Torres ocupa? Mira, sí, la ROC es la certificación que existe en Estados Unidos, ¿ya?
y es la certificación que te obliga, para ser regenerativo, te obliga a ser orgánico. Ok. O sea, tú tienes que ser orgánico para poder ser regenerativo y tener esta certificación. Ellos lo ven como una capa más. Exacto. ¿Ya? La R de corta A, ya, Regenerative Viticulture Alliance, esa es la que se creó en España. ¿Okay? Uno de los fundadores de esta es justamente Miguel Torres, donde se une a un grupo de productores españoles y a través de la certificación con EcoCert, que es la que nos certifica acá en Chile también Claro, la parte para orgánica a otras empresas, le pide a EcoCert que a ellos hagan la certificación para esta certificación especial para los países para los españoles, pero también para otras viñas del mundo que quieran ser parte de esta certificación, pero esta certificación no te obliga a ser orgánico. Ok. ¿Ok? Te obliga a tener los manejos para ser regenerativo, pero no necesariamente ser orgánico. Esa es la principal diferencia entre ROC Estados Unidos y la que tenemos en España. Y también tiene una medición de cuánto suelo de algún efecto en el suelo con tus manejos. Por supuesto, la certificación en España, la RDA, lo que te exige es ir sacando fotos, tienen toda una aplicación en el teléfono, donde tú tienes que ir sacando en las distintas etapas de los manejos fisiológicos, qué manejo está haciendo, qué maquinaria ocupa, sacar fotos durante la temporada y obviamente después algo escrito tienes que ir viendo qué ocupaste, qué cortaste, qué no, si moviste suelo o no, qué porcentaje del suelo, todo eso queda registrado y finalmente Ecocert viene una vez al año y te certifica que Te audita todo lo que todo mandaste. lo que tú pusiste, el material que preparaste en esta aplicación, esté bien hecho. Pero creo que no me acuerdo bien, pero en esa charla que fue el 21 que estuve, ¿Sí? no sé si había algún número o que tú, en el fondo, aparte de los manejos, obviamente tenías que cumplir, la idea de ir formando Sway. Sí. Ahí trabajan con un número, ya sea Sí. materia orgánica o ya sea. Sí, o sea, lo primero que uno va mirando es en el tiempo. Esto, Claro, recordar que la agricultura regenerativa no te muestra los datos de un año a otro. Son datos que se van generando en un largo plazo. Así como en la agricultura orgánica, uno tiene que creer, porque al comienzo lo que se sí, genera, cuando uno es orgánico o se transforma de convencional orgánico, lo primero que te puede pasar es que te entran hongos, ya sea botritis, oídos, o te cae mucho la fertilización, la fertilidad de las plantas, a lo mejor la producción final, tenéis menos producción, y hay que entender que esto es a largo plazo. Si tú lo veis como a mediano o corto plazo, no te va a funcionar. ¿Ya? Y certificarlo para nosotros es importante porque no solamente hablar de que uno es certificado, porque cuando uno habla uno puede cumplir durante el 80%, pero de repente si algo de algún problema tenés y ya no, bueno, no importa, hago esto. En es cambio, como ponerse la soga sí, como para decir realmente lo voy a hacer, estoy en las certificado buenas y en las malas. en las buenas y en las malas y creo un objetivo claro y si lo tengo claro que lo puedo cumplir, entonces lo hago y estoy dispuesto a certificar. Nosotros, hoy día, el 2024, la temporada anterior, fue la primera que estuvimos certificados. Y ahí, por lo mismo que tú dices, así como el orgánico tenéis 3 años de transición. Sí. ¿En el regenerativo hay algo parecido? Depende del trabajo que tú tengas previo. Nosotros éramos orgánicos, ya teníamos gran parte del trabajo, así que no necesitamos más de un año en poder certificarlo. ¿Ok? En el orgánico, claro, tú necesitas 3 años porque necesitas una especie de limpieza Es del como un suelo. detox. Claro, eso. Entonces aquí no. Y si ya eres orgánico y ya está certificado, entonces. Oye, no sé si te habrá tocado, pero cuando partiste como viendo la agricultura regenerativa fue cuando la gente de Torre empezó a hablar acá, te tocó ir allá, lo viste en otro lado, en Argentina, lo que tú comentabas. Bueno, no, la primera vez que yo escuché agricultura regenerativa fue a Miguel Torres, Mazodec, y ahí nos abrió los ojos y bueno, nos dijo un poco ya, equipo, muévanse, Póngase allá. pónganse a trabajar y ahí es donde, claro, uno empieza a leer un poco, a averiguar quiénes están trabajando en el mundo, quiénes son importantes, hablar con la gente argentina y la parte importante es que el regenerativo tiene también la parte de manejo animal. No es una obligación, ¿ok? En el regenerativo, pero una parte creo que importante, que es que en la etapa de otoño, invierno, tú pones animales en el fondo para manejar tu cobertura vegetal de forma natural. O sea, esos pastos de invierno que crecen, tú los vas manejando con animales. En este caso, nosotros elegimos las ovejas por el tamaño que tienen, y ese trabajo fue importante. Tuvimos que asesorarnos, tuvimos que aprender cuánto comía una oveja,
cuántas ovejas podíais tener, hacer el Por cálculo. hectárea, claro. Claro, hacer el cálculo de cuánta materia seca de pasto yo tenía por hectárea, y eso hay que sacar muestras, aprendimos cómo sacar la materia seca, cómo secarla, hacer los cálculos, y finalmente si tú tenías, no sé, 800 ovejas, que es la que manejamos en este campo de Santa Ina, por ejemplo, normalmente es el promedio, cuál es la superficie que tenías que ir cerrando, porque no es el tema de dejarlo abierto. Si tú dejas la superficie abierta y traigo 800 y las largo a 60 hectáreas y que van comiendo, las ovejas son como uno, inteligentes en el sentido que Vas seleccionando. van seleccionando y siempre les gusta el chocolate, siempre les gusta el pasto más fácil de comer, el más palatable, el que es más suave quizás, y van dejando de lado el pasto que es el más complejo, como por ejemplo la chépica o pasto bermuda, ¿ok? Porque es más duro. Y ese es justamente, El que yo tú creo, querías controlar. sí, entonces en ese sentido es que hay que cerrar, hay que hacer unidades de trabajo, hay que hacer el cálculo, y así tú calculas cuántos días podría estar una oveja comiendo en determinada superficie. Y que lo obliga a comerse todo, ¿cierto? Entonces tú, es impresionante, yo lo calculo matemáticamente, y después nos decimos ya, 800 ovejas en tantas hectáreas pueden estar 5 o 6 días, nosotros íbamos y ya el sexto día estaba casi todo, pero quedaba un poquito de chépica. Tú la dejabas 2 días y obligabas a la oveja a comerte esa chépica. Entonces cuando estaba todo más o menos limpio, sacábamos. Ahora, tampoco se trata de que se coman todo y dejen todo chiquitito, porque si no, la regeneración de ese pasto no va a permitir que hagamos una vuelta nuevamente. ¿Por qué? Entonces, esto es un tema de balance. ¿Cachai? ¿Cuánto tienen que comer? ¿Con qué tamaño tienen que quedar el pasto? Para que a la vuelta, cuando venga con estos animales de vuelta, Tú puedan tengas el pasar por tamaño. segunda parte. Sí. Y Ya, no tenga que llevarme las ovejas también anticipadamente. claro. Y ese, cuando partieron con los primeros ensayos, ese fue como lo primero que dijiste, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Fue la parte animal? Como Animal. no la Sí. piedra toma, pero oye, ¿cómo lo hacemos? No, porque hay parte. Nosotros partimos de cero, y ¿a dónde partimos? El invierno, Poa. Y en Poa, ¿qué es lo que hay? Los animales. Entonces es súper entretenido porque ahí tuvimos que hacer una carta que es como una matriz que se generó para la Segunda Guerra Mundial, donde se ponen todas las actividades que yo tengo, las labores que hago, en los momentos que lo hago, y hace un cruzamiento. Entonces, por ejemplo, tengo que tener las ovejas en un momento que a lo mejor voy a tener los sarmientos y tengo que sacarlos con el tractor. Si está cerrado, no puedo pasar el tractor. Entonces tengo que coordinar para que antes que lleguen las ovejas, tienes que haber sacado el sarmiento, o Para poder cerrar después. claro, ¿me entiendes? Entonces está todo un tema de que te permite, pero con eso la logística funciona perfecto. Y después tenés que ir controlando, eso sí, que se dé lo que tú Que se dijiste. cumplan los tiempos. Que se cumpla. Sí. Oye, porque ahí yo creo que te ha pasado, pero yo, como la agricultura generativa, sobre todo los últimos años, está como de moda. Sí. También está como de moda, hoy yo dejo un pasto medio hippie y soy regenerativo. Y es como el tema de los bienes naturales, que también lo toqué en los primeros capítulos. El ser regenerativo es, en el fondo, lo que tú estás diciendo. Hay un trabajo, porque sí, tenéis que tiempos de corte, ya sea con animales o otra forma mecánica, que tener cuidado cuando se semilla también. Hay varias cosas que no llegar y dejar crecer, no controlar maleza, no quiere decir ser regenerativo. No, Eh, no, no, para mí no. Para mí, tú puedes en el fondo dejar unas ovejas ahí comiendo y todo, que te van a ayudar probablemente, pero no es un manejo regenerativo. O sea, estoy jugando un animal que come un pasto, pero el manejo regenerativo es lo que te digo yo, es calcular, hacer un cálculo, saber cuánto come, y lograr un objetivo que tú te fijas. Y que el objetivo tiene que ser claro. Pero también tiene que haber un balance, como te digo, para que esto se mantenga en el tiempo, que yo quiero, que los claro, animales estén todos un invierno, y otoño, estén rotando. que estén rotando y que me aguante el pasto. Y para eso necesito conocer datos, tener datos, conocer el lugar. Todos los inviernos, por ejemplo, no son iguales. Hay inviernos más fríos que otros. Entonces yo no puedo copiar el dato que tengo este año, si Con- fue frío, como fue frío, ¿cachai? Con un año cálido, porque el crecimiento de los pastos es distinto. Un año lluvioso es distinto a un año seco. Entonces, es súper interesante porque tú te vas cargando información durante años. No es de un año a otro. Hay que vivir distintas matrices de distintos elementos que van cambiando. Oye, tuviste que cambiar, no sé si tu mentalidad, pero la mentalidad realmente, que antes, no sé, hace 10 20 años atrás, no regenerativo, pero el mejor campo era el que estaba soplado como mesa de pool. En el fondo no tenía maleza, y ese era un buen Sí, campo, pero obviamente tú entras en un campo regenerativo, bien hecho me refiero, sí. tenía una diversidad, el suelo no está desnudo, hay una cierta competencia en balance con cuando están los racimos también. No hay algún cambio, o realmente con algún colega no lo que te he hecho ahí, pero...
Sí, mira, Que es un prejuicio en sí. sí, eso de mantener la viña perfecta, que tiene que estar todo ordenadito, yo creo que lo aprendí hace mucho tiempo, digo, el 2012, eh, trabajando en viñas de Limarí, ¿Ya? ¿cachai? Porque un productor llegó súper tarde con una labor, que era subir los alambres. Y tuvimos que tomar la decisión de si estaba todavía en un chardonnay y que A estaba medio chascón. chascón, ¿cachai? Y teníamos que tomar la decisión y era tarde. Ya te estoy hablando, no sé, ya había pasado la floración en noviembre y teníamos que ver si subíamos el segundo alambre, pero la fruta iba a quedar expuesta. Ya en ese tiempo ya está prácticamente cuajado. Entonces, ¿qué hacemos? Chuta, ya, ¿sabes qué más? No, por este año mejor dejémoslo así. Habíamos alcanzado el primer alambre, quizás para evitar que haya huido algún producto que entrara, pero no el segundo. De morir. La uva que llegó impecable. Entonces nos dimos cuenta, claro, cuando tú subías el alambre, si no estaba bien protegida con la hoja, le llegaba, y sobre todo si estaba en una orientación Norte-sur. norte-sur, ¿cachai? Le llegaba mucho sol la tarde y se quemaba el racimo siempre. Y con esto llegaron mucho mejor. Entonces, ahí uno va entendiendo cómo funcionan las cosas. Como hoy día, por ejemplo, estamos plantando también con orientaciones que no tienen nada que ver con las antiguas. Ya estamos sureste, 280, 84 grados, estamos buscando algo, pero obviamente depende de donde estemos en el parado. Claro, no puedes copiar y pegar. No, pues no es copiar, pero entender el movimiento del sol en el lugar que estamos y ahí vamos determinando cómo plantamos. Y las viñas, pucha, no tienen por qué ser perfectas, pero por ejemplo, el pasto, o en lo regenerativo, para volver a eso, es importante la competencia por agua, por ejemplo. Si estoy en el secano, es importante que el pasto lo tenga que cortar cuando hay mayor crecimiento quizás de raíces. La planta, la viña siempre crece casi toda la temporada, pero sobre todo el mayor flash está en la floración, en esa etapa, y la planta se resiente mucho si tiene competencia con, 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 con pasto en el suelo, porque se evapora y se pierde mucha agua al suelo en el secano. Entonces, en esa etapa, en finales de octubre a noviembre, nosotros tratamos de cortar al mínimo el pasto. ¿Y eso lo haces solamente en la zona de los viñedos que están en la zona del secano o lo haces más o menos parejo? No, lo hago también en zona de riego. Sí o sí, tratamos de ser súper ordenados en las fechas para terminar en el secano, porque no tenemos cómo arreglarlo. O sea, si, no, Claro. si ya el agua se fue, se la evaporó el pasto de competencia, sonaste, pero no tenéis cómo volver para atrás, no podéis regar. En cambio, en el sector de riego podéis aplicar un poco de agua, te permite una Tenía un ventana. poquito más de manga. Sí, más de Bacán. manga, más ventana para trabajar, sí. Oye, y te iba a preguntar eso, ya que lo mencionaste, pero sobre todo, yo me hacía la pregunta y después hicimos algún ensayo, pero en climas, claro, que climas secos. Yo dos preguntas. Bueno, en los climas secos, lo que estáis comentando, la cultura que está de aquí hacia el sur, de cómo se maneja la viticultura de secano. Nuestro amigo también Ronald, que es bien defensor de esta. Eh, ¿Qué es lo que has visto tú? ¿Han podido hacer ensayos, viticultura secano 100%, que obviamente dejando sin maleza, abrir, después en el fondo tu sellas tu suelo, versus un regenerativo? Sí, estamos en eso. O sea, tenemos harto ensayo primero que nada, como tú dices, dejando el regenerativo, o sea, dejar la cobertura, versus lugares donde pasamos rastra, damos vuelta al suelo, para que tú veas la diferencia. Eh, y también tenemos algunos sectores que dejamos, de hecho tenemos un trabajo a través de Vinos de Chile, pero con línea, donde estamos poniendo distintos tipos de cobertura. Ah, perfecto. ¿Ya? Trabajando con distintos tipos de, no sé, mostaza, haba, centeno, como te decía, hay varios tipos para ver cómo afecta finalmente el desarrollo de la planta. Pero en general, ustedes cuando partieron regenerativo, ¿era siempre sembrando o seleccionaban malezas del mismo campo? No, normalmente nosotros sembramos, o sea, por un lado dejamos, en algunos sectores dejamos la maleza que tenemos, el pasto que hay que aparecen de forma normal, las dejamos, y en algunos lugares, por ejemplo, si analíticamente vemos que tiene algo de nemato, ocupamos mostaza. Ya. Si vemos que necesita más nitrógeno, no sé, estamos ocupando hoy día haba, ponte tú, si hay competencia eso lo hemos ido aprendiendo, por ejemplo, cuál es una buena competencia de la chépica en forma natural, porque tiene alelopatía, el centeno. Donde tú pones centeno, normalmente evitas que otras malezas vayan creciendo. Colonizáis en el fondo. Coloniza mucho más que el resto. ¿Okay? También hemos aprendido, no sé, por la lista de estos los pastos, cada pasto es
de forma que llega de forma natural, algo te indica. Por ejemplo, donde hay normalmente más chética, más pasto bermuda, indica que el suelo está más compactado. Entonces te está diciendo que ese sector es distinto al otro porque a lo mejor el suelo está más apretado. Entonces tengo que ver qué poner ahí para poder soltar este suelo y poder combatir la chépica. Ese punto es súper importante porque una de las cosas que uno por experiencia o en las conversas de regenerativo, orgánico, biodinámico versus el tradicional, eh, y no por demonizarlo, que es una forma de hacerlo, es la obligación de mirar. Cuando tú estás en tradicional, tú vas avanzando, más o menos viendo la temporada, pero es una receta más o menos. Ya sea por tiempo, por escala, bueno, hay distintas, no sé si formas de verlo, pero no tenéis que, el otro tipo de agricultura tenéis que estar un poco más presente Sí. y observar, que de repente el ser humano lo hemos dejado en distintas cosas, o no solamente en la agricultura. Y para mí, que vengo con la segunda pregunta que te iba a hacer, eso, solamente por el hecho de tener que estar más en el campo, observar, leer ciertas cosas, tiene un impacto obviamente primero en la uva, yo creo, en la Sí, planta, y sí, después en la uva y después en los vinos. sí. En los ensayos que has visto tú, en las plantas a lo mejor, o en los vinos, en el tiempo. Mira, en el secano lo que hemos visto puede ser que llevamos no tantos años, o sea, esto partió de forma ya importante o definida el 2023. Por el primer año realmente que empezamos con la Claro. agricultura regenerativa, el otro habíamos hecho ensayos chiquititos. El 2024 ya nos certificamos, esta sería la tercera temporada. Y lo que te puedo decir que he visto es que el viñedo no se ha resentido, no ha disminuido el vigor. Eh, Me ha pasado algo muy especial que comparado con vecinos de variedades similares, por ejemplo en el caso de Viño, que tenemos harta El radio. referencia del radio, que estamos en Huerta Maule, que es un sector cálido, pero estamos cosechando mucho más tarde que antes. Estamos consiguiendo la madurez más tardía, las uvas no se están deshidratando, que antes sí me Me pasaba, o siento sea, que está en un escenario de calidez, de calidez, po, de ya calidez, sea por pico, temporada o periodos prolongados. por supuesto. Antes me deshidrataba, hoy día no. Quizás me gustaría verlo en un año realmente cálido, cálido, como el 2023, bueno, el 23 tampoco, Claro, o el 20, 20, el solamente. 20, ¿cachai? El 20 sí, lo vi que se había deshidratado, incluso se quemaron las hojas de la base, era por exceso de calor, se bloquearon las plantas y se empezaron a secar las hojas de la base. Pero estos últimos 3 años no he cosechado uva deshidratada. Esa sensación de mermelada que sí lo tuve en algún minuto, ya no lo he encontrado más. Con muy bajo Brix, producciones que se han mantenido. El secano ya nunca va demasiado. Claro, ya está regulado Ya eso. está regulado las plantas y por lo tanto se han ido manteniendo. Quizás el año pasado, el 2024, fue excepcional. Mucho rendimiento, mucho más que el promedio, pero este año y el 2023 se ha mantenido. O sea, no se ha dado lo que uno había esperado. ¿Ah? Claro, porque de repente lo hablábamos antes de partir. Cuando tú haces transición de una agricultura tradicional a una orgánica, el primer año puede ser duro, porque Sí, aparte la planta viene acostumbrada a una forma de alimentación, sobre todo, más como lo que le falta no se lo aplica, lo tiene que ir buscando de esta forma. Y esto se va desarrollando. Y tú sí, dijiste, esto es como de largo aliento. sí. No hay los resultados de un año a otro. No, 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 no. Y por lo menos hoy día los análisis que llevamos hecho en cuanto a microbiología de hongo, hasta el momento no se ha producido una regeneración del hongo. O sea, no he visto que la población haya aumentado, hasta el momento no. ¿Ok? Nosotros confiamos que eso va a ser en el tiempo. Claro, que eso, pero es más acumulativo. Claro, sí uno ve la temperatura de los suelos. Hay 2 grados, 3 grados que son más bajos, que se mantienen los suelos. Entonces la teoría Esto ya es importante. es una cosa importante y obviamente es algo que se está afectando. En este campo que estamos hoy día, que es de riego acá en Curicó, sí se nos han afectado un poco los rendimientos ahora último, pero yo no sé si asociarlo al manejo regenerativo o probablemente a que son parras de cabaña antigua donde tienen ya enfermedad de la madera y que estén afectadas por eso. Entonces, estamos ahí. Claro que a lo mejor se exacerba. Se exacerba. Claro. Sí. Este año, por ejemplo, con gente que he hablado, el 2025, es un año donde el Cabernet Sauvignon viejo, antiguo, se ha afectado mucho más que clonales más nuevos. ¿Okay? Es lo que he hablado con otras personas y es lo que nosotros vimos en el campo. Lo antiguo, más sal,
no clonal, pucha, los rendimientos son súper bajos, plantas antiguas de 35 años, 30 años, versus los clonales que también fueron a la baja, pero no tanto como lo basal. Oye, y en términos de costo, ¿qué es lo que han visto ustedes regenerativo versus orgánico? Porque es lo que venían haciendo antes. Sí, el orgánico principalmente tiene un costo alto en el manejo de maleza, ¿ok? Eso es importante, tenéis que aplicar aceites inicialmente y todo tiene que ser en el periodo exacto para evitar la arañita. Tenéis que en esos viñedos, podéis hacer todo perfecto, pero te aparece un arañazo de final de temporada, con un año cálido sobre todo, y podéis perder todo porque a lo Toda la mejor pega. se ponen rojas las hojas, no sigue madurando y perdés todo el trabajo. Entonces, hemos tratado de darle harto foco a hacer las labores en la época que corresponde. eh, Manejo de suelo, siempre no está atrasado porque falla el Obvio. tractor y todo. En Chile no tenemos la maquinaria No. o que tienen otros países, pero el costo alto es, te diría que el manejo de la maleza, eso es, o del pasto, la cobertura, hablemos de eso, que es una de las cosas importantes. Oye, y cuando tú comparas orgánico con degenerativo, aparte de tener los suelos cubiertos, Sí. ya sea sembrando o seleccionando, ¿hay otra diferencia que hayan hecho con lo que venían haciendo en el manejo? O sea, bueno, uno lo que hablábamos del manejo animal. Claro, En el orgánico no tenemos manejo animal, en el regenerativo sí lo tiene. Entonces tú partes un inicio con tu carpeta de pasto cortita. ya. En 18 de septiembre, cuando empieza la brotación, tú tienes todo más o menos controlado. Obviamente, no porque esté controlado ahí, tenéis que relajar para adelante, porque empiezan los calores, lluvia y el pasto se te va para arriba. Claro. ¿Ya? Pero por lo menos te da una entrada súper tranquila y obviamente tú estás el animal se está comiendo el pasto y está generando una caca, está cagando y eso es materia orgánica al suelo, está mejorando la materia orgánica. ¿Okay? Está transformando un pasto y generando una carpeta de materia orgánica en el tiempo. ¿No? Claro, porque al final están mezclando lo que sería el material vegetal con el fondo con el animal, Sí, aprovechando hacer el compost de alguna forma in situ. exacto. Entonces ahí estoy mejorando y durante el resto de la temporada de la primavera-verano, ahí lo que hago es que dejo el pasto para que se produzca esta fotosíntesis que yo quiero, capturar el carbono de la atmósfera y dejarlo en los suelos porque en el futuro me mejoraría. Esa es la diferencia con el orgánico, es que aquí te obligan en el regenerativo a tener el mínimo 85%, en el caso orgánico no. En el caso orgánico se enfocan básicamente a no utilizar ningún Productos producto sintéticos, sintético, ¿cachai? Herbicida, fungicida, fungicidas. ese tipo de cosas. ¿Okay? Aquí el adicional es que tienes que dejar la carpeta de suelo y por lo tanto tienes que sí o sí manejar más los pastos, más raya, te cuesta más. Claro, y la opción yo he visto cortas, dependiendo ya sea mecánico o animal, o también he visto aplastando. ¿Sí? Tengo ensayos, te lo puedo mostrar después, pero Ya, hicimos el primer año muchos ensayos de maquinaria. Dejamos distintos ensayos, por ejemplo, dejando que creciera más en inicios de primavera y pasando unos rodillos grandes que vaya aplastando el pasto para hacer una especie de mulch, ¿cachai? claro, que eso también para la temperatura y para Para la la cosecha. temperatura, sí. Pero olvídate, hicimos ejemplos de maquinaria que cortaban trituradoras y que tiraban un fondo para el lado para dejar el pasto cortado sobre la hilera para que evitar competencia. No, trabajamos de estas máquinas que van cortando pasto, eh, en, ¿Como intercepa? era una interceba, claro, con cuchilla y otras que tenía sin fin, Unos son rodillos. rodillos, un Ya. rodillo, distintos maquinarias. Hoy día tenemos para distintos campos, depende si tenéis piedra o no tenéis piedra. O sea, no hay receta tampoco. No, claro. Me imagino que se adapta a cada campo, Sí, suelo, clima, claro. invierno. En el secano, por ejemplo, en Huerta Maule, tuvimos que modificar las maquinarias por el tamaño, son hileras más angostas, tuvimos que llevar unas ranas, que son estas que cortan el pasto, especialmente o teníamos muy chica o muy grande, entonces tuvimos que mandar a hacer una Especial que tuviera que cortar la mayor parte de la entrehilera, para que te quede menos pega después. exacto, para que después pase la persona a mano cortando el pasto. O sea, ha sido ya tenemos más o menos claro que sí. Por ejemplo, este año la teoría nuestra era que teníamos que entrar abriendo a la maleza sobre la hilera, abriendo antes de tiempo, eh, cortando la maleza temprano, pero nos dimos cuenta que no era necesario tan temprano, que después con las lluvias, la temperatura vuelve a salir de nuevo, Entonces es entonces como una pega doble. una pega doble. Entonces, son cosas que uno, Claro, pero esa pega no la tenéis que decidir dependiendo del año. En el fondo, sí. exacto, dependiendo del año.
Y por eso te digo que esto es a largo plazo y no te podría entregar ninguna receta porque todavía no la tenemos. Pero por lo menos los primeros resultados de esta, podría ser como más resiliente en cierta forma, sobre todo en los ámbitos que puta, esto va a seguir pasando, lo de las olas de calor, ya sean pic por periodos cortos o temporadas grandes de temperatura, puede ser una buena forma, por lo que están. Sí, sí, y creo que cuando tú le estás dando competencia también más a la planta, tienes que apoyarla en ciertas cosas. Este manejo de agricultura regenerativa lo que busca es que en el tiempo tú tengas una fertilidad natural mayor, y como dices tú, es más resiliente, ya tenga competencia, pero tengo que generar que esta planta aguante. Entonces, en los primeros años, quizás tengo que apoyar a la planta. Cuando tiene competencia al lado, igual la apoyo. O sea, de repente hago alguna aplicación de algún microelemento foliar, algo que permita que la planta esté bien, aunque tenga más competencia en el suelo. Perfecto. ¿Ok? Hasta que en el tiempo se genere esta nutrición natural y haya alimento para los dos. Se sostenga sola. Solo. Ya. ¿Ok? Y en esa, como un poco pichicatearlo un poquito al principio, ayudarla, lo conversamos antes y lo importante no es. Y esto también pasa con lo orgánico dinámico, que realmente muchas veces pasa, tú tenías un viñedo convencional, a enfermedad de la madera, algún problema, y tú lo pasás orgánico, dinámico, regenerativo, Sí, y le echáis la culpa al método. sí. Obviamente, hay un cierto estrés y la planta ya viene enferma de base, vaya a exacerbar el problema que tenía, ¿no? No es que el cambio de agricultura te haya, sea tu bien. Absolutamente. O sea, que eso también tenés que tenerlo en la ecuación. Si las plantas tuyas están enfermas o están súper bien de vigor, y eso es lo que hay que ir evaluando. Yo hoy día en el campo, como te decía acá, de riego, las plantas que tienen enfermedad de la madera, no te podría decir si es por el manejo regenerativo o es porque la planta ya no aguanta años que sean más secos o X cosas que tenga el clima que me disminuyen la producción. O sea, aquí yo creo que ha sido por la planta antigua. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es igual, los mismos manejos en el secano, en el sur, de plantas muy antiguas, perfecto, Porque no están enfermos. pero no están enfermos. Oye, datos de España que has podido compartir con ellos que vienen un poquito más adelantados en tiempo, por lo menos. Sí, 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 sí. Bueno, cada realidad es distinta. Sí. Con el problema que se han encontrado allá es que han tenido muchas añadas seguidas de sequía. Entonces, obviamente, el material vegetal que queda ha sido mínimo. ¿Cómo lo mantení? Como lo mantengo y si tengo animales, se me acaba el pasto temprano, tampoco tengo pasto para los animales y allá el problema que ha habido es que como hay tan poca agua, la pequeña competencia que puede tener por agua con los pastos que hay y las coberturas les pueden significar una disminución importante en el rendimiento. Yo me acuerdo de la presentación de Miguel, una foto en el Prerato. Sí. Que hay poco suelo, no Sí. había animales, poco suelta había en las parras, bueno, agarrar a roca. Me pareció un escenario súper difícil para pensar en este tipo de agricultura. Sí, han insistido en eso, pero sí en años cálidos se les ha dado una disminución del rendimiento importante. Por eso es que creo que también se puede hacer, pero tenéis que manejar muy bien los tiempos, cortar el pasto cuando la planta principal, que es la viña, no debe tener competencia, tú tienes que cortar el pasto de tal manera que evapore lo mínimo posible y quede lo máximo humedad ahí. Yo creo que esa es la fórmula para poder mantener la agricultura regional. Y tú pensando ya en extensiones más grandes, bueno, ustedes tienen extensiones grandes de viñedos. ¿Tú no ves un problema en extensiones grandes? Viñedos, no tengo idea, 300, 500 hectáreas que se manejan regenerativos. Mientras tú tengas la La opción logística de hacerlo. mientras tú tengas la logística para hacer todo, bien. Si no tienes la logística y vas a terminar en noviembre o en octubre con un pasto hasta arriba, obviamente se va a evaporar el agua y vas a tener un problema. Y lo conversamos antes de partir con esta conversa, porque tú me dijiste, y yo creo que es importante como conversarlo, plantaciones nuevas, dado en este tipo de agricultura puede ser un poquito agresivo, Sí. y a lo mejor dependiendo del suelo también y dependiendo del año. ¿Cómo lo han visto ustedes? Sí, nosotros, a ver, tampoco llevamos tantos años, pero hoy día hemos preferido a las plantaciones nuevas después eh, de ensayo y error o lo que nos ha permitido ver, que te contaba que a través de un viñedo nuevo que teníamos, que estaba creciendo todos los años bien en el secano, el primer año que ocupamos agricultura regenerativa, empezaron a morirse ciertas plantas y eso obviamente nos llevó a pensar y dijimos, chuta, quizás la planta es muy joven para yo darle competencia muy potente en esa primera etapa, así que hoy día nosotros privilegiamos los viñedos nuevos, eh,
no, que no tengan competencia hasta que la raíz crezca bien, hasta que la planta esté en buenas condiciones para poder acompañarse. Eso es pensando también que quiero tener producción, obviamente, de un negocio. O no, Quiero tener rentabilidad. Si yo no busco uva o rentabilidad no es paisajismo. o no es paisajismo, claro, si es paisajismo, dejo todo al tiro. Digo, ya, esto parte de cero. Pero cuando yo además tengo que meter el componente de rentabilidad del negocio y que tengo que producir, ojalá al tercer año, una cantidad en tercer o cuarto año que sea el potencial que yo quiero, tengo que tratar en un comienzo de darle la herramienta a la planta para que crezca muy bien y después en el tiempo le empiezo a agregar la competencia, pero muy bien manejado, para que yo tenga rentabilidad, que tenga mis uvas y que pueda lograr lo que quiero, que es que haya una diversidad, un bonito ecosistema donde haya más seres vivos, donde haya más hongos, bacterias y que sea un lugar donde la diversidad se mantenga. Eso. Eh, cuando tú miráis en forma a nivel de paisaje, ponte tú, cuando tú vivías en viñedo regenerativo, manejado de esa forma, que podría parecer lo que te decía al principio en broma, pero claro, estos viñedos medio tirados, medio hippie, al final si tú lo miráis, como tú lo estás comentando, tiene un componente logístico de timing weón, brutal. Es más probable, más que la tradicional, que te Sí, permite, podríamos decir, errores. sí. Y los voy a remediar con productos o aplicaciones. Aquí tenéis menos mal. Tenéis menos opciones de error porque se te pasa la porta de pasto, se te fue el año, un año seco, si tú estáis sin riego, jugáis un poco más al filo, obviamente con un resultado, que esperando un resultado mayor, se entiende. Por supuesto, o sea, hoy día, por ejemplo, con el equipo de mantención de las maquinarias, tenemos una batalla, porque nos tienen que entregar la maquinaria en la fecha que corresponde. Antes quizás me podía atrasar un poco más, pero hoy día entendemos que no. Entonces, si me echa a perder no sé, por la rana o el tractor que lleva la rana en la época que tengo que cortar el pasto en el secano, en el campo Huerta de Maule, estamos mal. O sea, puede significar que tenga un efecto grande en términos productivos y por lo tanto debo estar uno o dos pasos más adelante, muy en línea con el equipo de mantención, para que dé la prioridad a estas maquinarias y funcione. Bonito eso sí. Sí, pero mira, hasta el momento contento de hacer algo nuevo, estamos aprendiendo. Esta parte de los animales fue increíble, entretenido, ver cómo funcionaba y ver también de lo que tú calculáis en el papel Que funciona vos. que se haga. Sí. Eh, y obviamente siempre es bueno que en las primeras etapas que te ayude, que te siga la mano como asesoría cierta gente que maneja bien. Nosotros en general los campos para esto el regenerativo hemos trabajado con buenas personas, desde Cristóbal Gatica, compañero mío de la universidad, seco en el manejo animal, y él nos dio la primera mano. Y en el fondo, justo te iba a preguntar, lo regenerativo, además de toda la info que tienen de España, más que un asesor regenerativo, tú Sí, tienes un asesor de animales, de nutrición, ¿cómo separaste los ámbitos? sí, o sea, el asesor es la persona que te tiene que dar un empujoncito, dar una información adicional y no es la persona que va a estar toda la temporada, no, para siempre. Eh, Nosotros vamos eligiendo asesores que nos vayan apuntalando en lo que es Cierto flanco. en ciertos flancos. Nosotros el flanco número uno que tenemos hoy día es en los lugares de riego, es cómo manejar el riego. ¿Ok? Si quiero que una planta me dure más, hoy día es divertido. Uno habla con los viveros y te dicen que un viñedo debería durar 20, 25 años. Ese es o sea, ¿por qué tiene que ser 25 años? Si yo manejo las plantas bien, y nosotros tenemos plantas que tienen, no sé, 40 años y producen bien, ¿ok? Pero aquellas que se van a los 12, o sea, a los 25 años, 20, quizás es porque o les exigí mucho, a lo mejor no las manejé bien, a lo mejor no le di la suficiente fertilización o agua. Entonces, riego en los lugares de riego es lo número uno. Y ahí no, hemos invertido harto en la bomba de Cholander. En cada campo tenemos bomba de Cholander, tenemos sensores de humedad, tenemos todo computarizado. Las válvulas de riego las estamos haciendo más automáticas para que se puedan abrir y cerrar desde el computador o de la aplicación. Y no estar dependiendo de que una persona la abra a la hora que yo le dije, que eso también lo hemos visto. Tú le decís, oye, parte a las 7 y vais viendo que el sensor partió a las 9. Entonces, alguno se demoró, algo pasó, ¿cachai? Y llegó tarde. Y esas cosas, cuando tú las manejáis más automáticas, ya no podéis ocupar, por ejemplo, trabajar los fines de semana. Si tú tenías un campo, de repente, son cosas prácticas, tenías un campo y te tienes que abrir a mano la válvula, pucha, la gente ya no trabaja los fines de semana, entonces te perdí un sábado y un domingo de riego. Entonces, en esto permite Te pega la manejarlo. temporada. La fertilización, número dos. O sea,
presupuesto general, uno normalmente las viñas gastan, no sé, un 3 a un 5% de tu presupuesto total en fertilización. Nosotros estamos entre el 10 y el 13, ¿ok? Porque al manejar orgánico siempre los productos son menos disponibles, hay menos empresas que trabajen con fertilizante orgánico y que te sirven para todos los mercados, eso es importante, Claro. ¿cachai? Son poquitos empresas y el producto sale más caro. Pero trabajamos con José Ignacio Covarrubias de la Universidad de Chile, que nos ha ayudado mucho en manejar la parte de fertilización, que las plantas lleguen bien. Y estamos hasta el día de hoy practicando. Estamos viendo, tenemos ensayos, por ejemplo, este año, ensayos de lugares que estamos con el 100% de la dosis que nos están recomendando, la mitad de la dosis y sin dosis. Estamos viendo analíticamente cómo llegue y ensayo y error un poco también. Y, y la parte animal, toda el gatica, la parte animal que nos ha ayudado mucho. Qué bueno, bueno, Sí. Y Renan Casino, que nos ayudó en su momento también en la parte de manejo, de POA, desde ahí en adelante. Qué bueno, entre Escobar súper multidisciplinario, al final no. Sí. Porque hay de repente asesores como temáticos que ven un todo, pero yo creo interesante esta forma como ir apuntalando, sobre todo si tiene un equipo trabajando, o viendo las temáticas más importantes. Absolutamente, absolutamente. Oye, si no hablamos de agricultura regenerativa, es difícil no hablar de uno de los libros para mí icónicos, yo sé que tú lo leíste porque hay una foto por ahí hace un año, yo también lo leí, y la gente que como que se mete a la regenerativa, parte para mí leyéndose este libro que es como, no, para nada una receta de cómo hacerlo, sino como que te abre los ojos, que es el de Fukuoka, que más o Sí, menos es conocido. sí. Esto, me acuerdo que tuviste una foto, no sé, cuando partiste con lo de Torre o antes de haber sido, ¿no? Cuando estaba partiendo, cuando ya tuve, cuando nos juntamos y dije, "Pero esto tenemos que sacarlo adelante", obviamente es leer y el libro lo que ayuda un poco son experiencias de una persona que trabajaba de forma regenerativa como lo son la gente en Japón, que tenía su huerto y que el mundo le decía, oye, pero ¿qué estáis haciendo? Y él ponía maíz y sobre pasto y en el tiempo, obviamente, esto estuve produciendo productivamente bien, le funcionó y ahí tenéis pequeñas recetas de cómo manejarlo. O sea, un buen libro de inicio. En buen líder. Para, yo creo, mira, yo creo que esos libros lo que te ayudan un poco es creer. Es que si hay ejemplos en el mundo donde está dando resultados, eh, pucha, es Te, te da un un, incentivo para uno para seguir adelante. eh, y obviamente te dan tips de las cosas importantes que uno tiene que ir haciendo. Toda la realidad de los suelos. Por ejemplo, si yo me voy a materia orgánica, el año pasado me tuve que ir a Nueva Zelanda. Escucha, en Nueva Zelanda tienen entre 6 y 8% de materia orgánica en los es que suelos. todos nosotros somos central. No, pues yo le preguntaba a los gallos, ¿y qué fertilizáis? Mira, bueno, no tengo idea de fertilización. Pero claro, tenéis un porcentaje de materia Alto. orgánica de 6 y 8%. ¿Entendí? Nosotros tenemos aquí, no sé, 1 y 5, 2 y menos también. Entonces, son realidades distintas, pero este libro lo que me ayuda a eso, a creer, número uno, a ver que los puntos críticos son súper importantes de tomarlos en cuenta. Oye, ya que estamos con esto, para ir cerrando un poco y agradecerte por tu tiempo, aparte del libro Fukuoka, que es como general, ¿algún otro que te haya ayudado a meterse en esta agricultura? O Yo creo que es ir compartiendo, mira, yo creo que si alguien quiere estar en esto de agricultura regenerativa, tiene que, tendría que ver los ejemplos que se han hecho en ganadería en Argentina, ¿ok? Creo que es importante. Creo que en Estados Unidos, Tablas Creek es una de las viñas como más importantes. Importante que lo vayan a ver, porque tienen manejo animal, han focalizado mucho en eso y llevan tiempo. Eh, no me acuerdo el nombre de la persona que está a cargo, pero Tablas Creek se llama. sí, hay un chileno trabajando ahí que está a cargo del tema dinámico. Yo estuvo acá en Exactamente. Chile hace unos 3 años, yo creo, de Sí, acá. sí. ¿Cómo está? No me acuerdo la apellido. Sí, tampoco me acuerdo, pero es un ejemplo para ir a ver. Bueno, y en el mundo siempre hay gente en Australia que está trabajando. Pero yo creo que la red de contacto es importante tenerla. Y ojalá poderse preparar en Argentina. Obviamente está enfocado en la ganadería, como les digo, pero les da una amplitud grande de cómo manejar El tema animal. Que sí, podría ser como lo primero que uno como viticultura tradicional está ahí sí, más lejos, sí, de alguna sí, forma. sí, eso. Oye, y ya cosas más coloquiales, A por ver, decirlo. a ver. Que se los pregunto a varios con los que converso, no lo. Puta. Cuando era más grande una vendimia. Oh, Que la acordé si que tengáis o grabado. sea, obvio.
Yo tengo varios, pero... Esas no se te olvidan No, nunca. claro. Mira, me acuerdo que la primera vez cuando me fui a Estados Unidos a trabajar, éramos con equipos de trabajo de a 2 personas para hacer los remontajes. ¿Ya? Entonces, uno se ponía, eran 2 pisos, estaba el primer piso que se conectaba a la cuba abajo, y en el segundo piso, una bodega rica, grande, que tenía 2 pisos obviamente, y por arriba te conectaba ahí al remontador. Claro. Y en una tocaba, había que cambiar la cuba, y yo estaba arriba y el otro ayudante, que también era chileno, estaba abajo. Y yo me corrí porque habíamos terminado el remontaje y me corrí a la cuba siguiente. Y le digo, ya estoy listo. Y el güey parte la bomba. Y no se había cambiado. No se cambió, pues se quedó ahí, pues se le fue, ¿cachai? No se cambió, yo estaba arriba y también, estaba mirando acá, y de repente veo que la cuestión empieza así como Ahí empecé a llenar. a llenar. Y y me di cuenta, y ahí cachamos la conexión. Puta, pero ahí viene el condoro más grande, que es lo que uno cacha también, lo que hace la gente. Puta, ¿qué hacemos? Y era la hora del almuerzo, no había nadie. Hay 2 opciones. ¿Me quedo piola? O piola, o puta, me echo el agua, pues. Chuta, no teníamos ni idea de la calidad del vino y todo, éramos operarios. Chuta, y este me dice, weón, devolvámosle. Y yo, ya, pues, weón. Entonces ya conéctate rápido, y nos conectamos y devolvimos la cantidad para bajar, Para que quedara más o menos. para que quedara más abajo. Pero quizás qué cagada dejamos. Le echamos vino a la otra cuba y después la devolvimos para acá. Entonces 2 cubas que han sido totalmente distintas. Ese fue, mira, ese fue un condoro importante, y el otro creo que es mío, o sea, que me acuerdo mucho, fue cuando recién empecé a trabajar en De Martino en los graneles. ¿Ya? Recién había entrado hace muy poco tiempo a la pega soñada para mí, De Martino, da lo mismo que para graneles, pero De Martino. Y tocaba las vacaciones. Yo llevaba un mes y medio trabajando. Y se fueron todos de vacaciones, comenzó enero, y me dijeron que también me tomara. Y yo, como estaba recién partiendo, tenía un cuaderno de muestra. ¿Cachai? Dije, ya voy a aprovechar el tiempo. Uno cuando entra a trabajar quiere estar con toda la energía, en vez de estar pensando en las vacaciones, estaba pensando en que ya todo ordenado. Me llevé el cuaderno de muestra y pasé para la casa de mi polola y dejé un maletín que andaba mi auto atrás. Y ya voy a salvarla. Fueron, no sé, 20 minutos, entro media hora, dentro salgo y dentro a robar el auto. Y me robaron el maletín con el cuaderno de muestra, y me había ganado un negocio con China de contenedores que eran como 25 contenedores. Era como el sueño, la mezcla soñada para, para la empresa, ¿cachai? Y yo se me perdió la mezcla. Bueno, me imaginé lo que es la desesperación. Puta, agarro la cuestión, me voy rajado. Al día siguiente, a las, no sé, 7, estaba toda la bodega cerrada, estaban en vacaciones. 7 de la mañana me voy a la oficina y yo, concha, ¿qué voy a hacer? Me van a echar. Si bueno, no tengo cómo hacer la mezcla nueva, si está en un papel, ¿cachai? Me lo han robado, y llego a la oficina y yo revisé todo. Fui Sí, dejaba como montaron. a alguna parte de cuestión, y de repente así como digo, ya, está bueno, que se calleja para echar. Puta, miro al lado, un papel en el basurero. La mezcla, weón. Está igual. No, weón, la había traspasado antes de irme, la había dejado ahí, weón. Y al día siguiente estaba ahí. Zafé, pero como los que saben, así que... Oye, esa es buena historia. No, olvídate. Bueno, no olvides las vacaciones como lo yo. No, como lo yo, pero aprendí cosas, pues ahí de no ya me pego a la casa. Número 1. Número 1. Oye, ¿vino o añada que más te ha marcado? ¿Personal? ¿Sí? Mira, tengo cosas que me gustan porque cierta relación. Elegí, por ejemplo, ciertas añadas que son del nacimiento de mi hijo. Por ejemplo, tengo una añada que me gustó mucho, fue la del 2007, ¿cachai? Nació mi primer hijo, y del 2007 creo que hicimos un tremendo Cabernet Sauvignon del Maipo, de ser en el Mariscal, ¿Ok? ¿ya? Un vino especial que hicimos por 2 años, y creo que ha sido uno de los buenos Cabernet Sauvignon que me ha tocado hacer, y ese lo elegí ¿Y para el está añado de mi guardado la hijo. cajita? ¿Y ya se lo entregaste? No, se los voy a entregar. Están ahí y se los voy a entregar cuando se casen. Ah, perfecto. Cada uno sabe que tiene su caja de vino, pero está guardada para cuando se casen, ya sean mayor de edad. Hagan lo que quieran, pero ahí está el regalo de su papá por una añada especial, el mejor vino que hizo del año, considerado por mí, ¿cachai? Después está el 2009, un año difícil, no fue tan fácil como año, pero sacamos un tremendo año, una cosecha especial de quebrada seca chardonnay. Perfecto. Y fue la única añada que hicimos quebrada seca sin madera. Hicimos un ensayo con el Reta, con el típico que hacíamos quebrada seca y una versión sin madera,
y ahí me dejé una cajita y una botella, y la última botella que probé, obviamente la cajita estaba intacta, pero tengo unas botellas más, está extraordinario, o sea, cómo evoluciona el vino sin madera y todo, que era seca. Y el otro fue el 2013, y en el 2013 una de las cosechas que me gustó fue de viño. Un año lluvioso, un año muy frío, un año, Buen año 13. un súper buen año, pero quizás en el comienzo yo pensaba, por lo menos personalmente, que un año de mierda, porque ahí llovió al final, me estoy refiriendo a las uvas después de que se cosecharon en abril, pero finalmente me di cuenta que era un tremendo año, sobre todo para vinos de guarda. Y lo que he probado hoy día está extraordinario. Ya tenéis 3 hijos. 3 hijos. Entonces 2007, 2009 y 2013. Son las cosechas que tengo como elegir. Eso es de anterior. Y más actualmente estoy súper contento con la añada. Bueno, la 2024 creo que viene un cañón. Y la 2021 con los carneos, ese tipo de extraordinario. Buen año. Sí. ¿Y zona del mundo que te gustaría ir a trabajar o variedad que no hayas trabajado? Chuta, me gustaría ir a Austria. ¿Por blanco? Sí. Tuviste una gira no hace mucho, Gruner ¿no? Valtinier, sí, Valtinier, no sé si se pronuncia así, pero es Gruner Valtinier. Me gustaría conocerla porque como blanco me encantaría ver cómo se hace, como variedad me gusta mucho, y el país, Austria, las montañas, yo que ando en bicicleta me gustaría ir a pedalear, o sea, como hacer un mix entre trabajo y... Sí, eso sería un lugar que me gustaría ir. Oye, y para cerrar, ¿cómo te ves a ti en 10 años más? Estoy hablando del vino. En el mundo del vino, ¿qué te gustaría estar haciendo? 10 años más, mira, voy a cumplir 50 a los 60. Ojalá estés jubilado, pues ya está. Ojalá no estar en la que casa leyendo el diario. No, ojalá el sueño, claro. No, pero no, me veo yo creo que un poco disfrutando el trabajo, disfrutando de lo que uno ha aprendido en el tiempo, cada vez con más tranquilidad. Yo siento que el comienzo cuando partí era full así el detalle, trabajo. Yo donde Martín trabajaba todos los días, hasta el día domingo iba, pero no, nadie me obligaba, o sea, la inseguridad que uno tiene, chuta, que hagamos esto, todo esto. Y en el tiempo uno se da cuenta que tiene que dosificar las energías para hacer las cosas finalmente bien y darle el tiempo que corresponde que exactamente, priorizar las cosas, y eso creo que me veo así como disfrutando de lo aprendido. Súper. Oye, agradecerte de nuevo por darme el tiempo en el último día de Endimia, y feliz de volver de verte de nuevo. Puta, te pasaste 29 de abril. Cerrado la Endimia para Miguel Torres también, así que muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Felipe, muchas gracias. Gran amigo, ¿eh? Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este capítulo, súper interesante, cerrando un poco estos 3 tipos de agricultura, cada uno en tema filosófico, técnico claramente también, el alcance que hay en los vinos, pero sí es una alternativa y algo que se ha venido conversando mucho en los últimos años sobre la regenerativa, orgánico un poco más conocido, dinámico siempre con esta parte, podríamos decir de alguna forma más esotérica, pero yo creo que el capítulo con Álvaro Espinosa nos dio harta claridad y luces del porqué de muchas cosas, así que espero que hayan disfrutado estos 3 capítulos, espero haber aportado en algo al conocimiento y a todo lo que nos gusta el mundo del vino. Así que bueno, si les gusta, compartan, 5 estrellas Spotify, Apple, el canal de YouTube Wine Loops y mi correo que es cristian@wineloops.com. Cualquier sugerencia, algún capítulo que les gustaría tocar o reclamos también. Así que hasta un próximo capítulo de Wine Loops. Muchas gracias.